Hola, soy Diego López Alonso y le doy la bienvenida al capítulo 5 de Biología de la Homosexualidad. En este capítulo vamos a terminar de presentar las evidencias existentes. El llamado efecto FBO de Fraternal Birth Order, orden de nacimiento de hermanos, es un fenómeno bien comprobado en el que se ha visto que la probabilidad de ser gay aumenta con el número de hermanos nacidos previamente. No influyen hermanas de sexo femenino ni hermanos adoptados, sin relación de parentesco. Se ha probado por diferentes investigadores en diferentes países y en diferentes épocas, de manera que se trata de un fenómeno bien sostenido empíricamente. Explicaría de un quinto a un séptimo de la homosexualidad masculina y nada de la homosexualidad femenina. El mecanismo se desconoce, aunque se especula con una reacción inmunológica de la madre frente al feto masculino. Es un proceso en parte ambiental. Por ejemplo, el orden de nacimiento no es genético, pero pertenece al ambiente no social, no sociocultural. El efecto FBO no tiene explicación posible dentro de la hipótesis sociocultural, porque no existe ningún factor del entorno social que pueda dar cuenta de este efecto. En cuanto a la explicación del mecanismo que se ha propuesto para el efecto FBO desde un punto de vista biológico, carece de suficiente soporte empírico, pero se basa en algunas evidencias actuales. Se supone, como vemos en la silueta de la imagen A, que el sistema inmunológico maternal entra en contacto durante el primer embarazo con un feto masculino, entra en contacto con los antígenos masculinos. En la imagen B, el cuerpo de la madre ya ha quedado sensibilizado contra los antígenos masculinos y está lleno, preparado con anticuerpos antimasculinos. En la silueta C, al siguiente embarazo de un feto masculino, este será objeto de ataque de los anticuerpos antimasculinos, provocando homosexualidad. Otra fuente de evidencia parte de la comprobación de la existencia de homosexualidad en animales no humanos. La evidencia que existe es abundante de que animales no humanos establecen relaciones genitales con individuos del mismo sexo en condiciones de libertad completa. En muchos casos, el sexo con otro individuo del mismo sexo puede ser descrito exactamente como conducta homosexual, porque involucra la excitación genital, la estimulación y el orgasmo. Se ha descrito conducta homosexual en todos los animales que se han estudiado para dicha conducta, y se piensa que en las demás especies también se detectará en cuanto se investigue este aspecto específicamente. No obstante, la práctica rutinaria de conducta homosexual solo se da en unas pocas especies animales. En esta imagen podemos ver un ejemplo de la metodología empleada para estudiar objetivamente la preferencia sexual en carneros. El macho se sitúa en la entrada de un camino que se bifurca en forma de Y. En una de las salidas está situada una oveja en celo y en la otra otro carnero macho. Consistentemente, el 8% aproximadamente de los machos prefieren otro carnero para copular. Muchas de las interacciones genitales con el mismo sexo exhibidas por los animales son de carácter sociosexual, es decir, llevadas a cabo
primariamente para facilitar objetivos sociales, por ejemplo, alianzas, favores, disminuir la violencia, etc. De esta forma, por ejemplo, en los bonobos, el frotamiento genital homosexual funciona para reducir tensiones interindividuales y facilitar el compartir alimentos. Las interacciones sociosexuales pueden carecer de excitación sexual, pero es más frecuente que estén caracterizadas por una mezcla de motivaciones sexuales y sociales. Además de estas interacciones genitales, el cortejo hacia individuos del mismo sexo ha sido informado en numerosas especies animales. Algunos individuos del mismo sexo incluso forman parejas temporales o una unión de pareja de larga duración. Sin embargo, en algunas especies, las relaciones con el mismo sexo parecen ser completamente sexuales. Por ejemplo, las hembras de macaco japonés incluso compiten intersexualmente con los machos por el acceso exclusivo a sus parejas sexuales femeninas. No obstante, la orientación homosexual exclusiva a lo largo de toda la vida es extremadamente rara entre los animales no humanos, con la excepción de los carneros, que hemos visto. En todas esas otras especies, los individuos que tienen interacciones genitales homosexuales las tienen también heterosexuales. Lo primero que queda claro de estos hechos es que la homosexualidad es natural, un fenómeno común en la naturaleza, aunque poco frecuente. En la mayoría de los casos se desconoce todavía cuál es su función, pero se sabe que debe de tener una función porque se conoce en muchos otros casos. No es una anomalía de la conducta sexual, sino que cumple una función conocida, como hemos visto, por ejemplo, suavizar tensiones sociales o conseguir apoyo y alianzas con otros individuos de la misma especie. Evidentemente, hablar en estos casos, por ejemplo, de aberración moral o perversión moral es una solemne tontería. La homosexualidad en animales no humanos se puede explicar biológicamente. Por el contrario, es muy difícil dar una explicación sociocultural sin experimentar cierta sensación de ridículo. Una de las evidencias más fuertes que soportan la hipótesis biológica es la de la no conformidad de género en la niñez. Durante la niñez se presentan pistas conductuales de la orientación sexual mucho antes de que el niño tenga ningún sentimiento sexual. La no conformidad de género en la niñez, comportándose como el sexo contrario, es una pista fuertemente correlacionada con la orientación sexual adulta, que ha sido consistente y repetidamente replicada en diversas partes del mundo y en culturas diferentes. La no conformidad de género durante la niñez comprende los siguientes fenómenos. En los chicos, vestirse como chicas, desear tener la cabellera larga, jugar con muñecas, rechazar los deportes competitivos y los juegos rudos, preferir chicas como compañeras de juego, elevada ansiedad de separación y desear ser una chica o sentir que lo es. En las chicas, vestir como los chicos y jugar con ellos, mostrar interés en los deportes competitivos y en los juegos rudos, carecer de interés en los juguetes convencionales de niñas, tales como las muñecas y los cosméticos, y el deseo de ser un chico. Mucho antes de que aparezca la atracción sexual, algunos niños que llegarán a ser no heterosexuales son marcadamente diferentes de otros niños. La no conformidad de género en la niñez a menudo es evidente a la edad de 2 años.
La no conformidad de género en la niñez surge a pesar de una socialización convencional. A la luz de lo que acabamos de comentar, cabe hacer las siguientes observaciones. La conducta de no conformidad de género es observable tempranamente, desde los 2 años de edad, razonablemente antes de que el entorno sociocultural haya podido generar tales comportamientos. Y por otra parte, generalmente la no conformidad de género aparece en niñas y niños que han sido educados para mostrar conformidad de género, es decir, surge una conducta contraria a lo esperado por la hipótesis sociocultural. Actualmente, el número de estudios sobre la incidencia de la homosexualidad en las sociedades y en las diferentes culturas es muy grande. Esto puede permitirnos observar que groseramente la homosexualidad se presenta con una frecuencia más o menos estable en diferentes culturas, en diferentes países y en diferentes épocas. Si el entorno sociocultural fuese importante, lo que cabría esperar es que existiesen grandes diferencias de la frecuencia de homosexualidad en las diferentes culturas, en los diferentes países, con diferentes religiones, con regímenes políticos diferentes, etc. Sugiere, por tanto, que la homosexualidad es independiente del entorno sociocultural. Un argumento adicional que podemos arguir es que tradicionalmente ha existido siempre un miedo irracional a que la homosexualidad se contagiase. Los homófobos eran fervientes creyentes de la teoría sociocultural, temían la terrible capacidad de contagio de la homosexualidad. La existencia de matrimonios homosexuales con hijos desde 1970 ha permitido llevar a cabo estudios que han evaluado si este miedo estaba fundado. Los resultados son concluyentes. No hay ningún efecto especial en los hijos criados por matrimonios homosexuales. No hay un aumento de la homosexualidad, no hay alteraciones de la personalidad, no hay ningún problema conductual relevante. Conclusión. El entorno sociocultural es irrelevante respecto de la orientación sexual. Otro de los aspectos dignos de discutir es que históricamente, dejando aparte los siglos de persecución sangrienta, en que no se pretendía curar la homosexualidad, sino pura y simplemente exterminar a gays y lesbianas, se han probado diversos procedimientos curativos para quitar la homosexualidad. Electrochoques, estímulos aversivos, psicoanálisis, psicoterapia, etc. Ninguno ha demostrado ser capaz de cambiar la orientación homosexual. Alguno ha conseguido, a lo sumo, disminuir el apetito sexual. De manera que no existe ningún caso bien acreditado que demuestre un cambio de la orientación sexual en ningún caso. No existe ningún protocolo que garantice el cambio de homosexual a heterosexual y por tanto se considera que no es ni científica ni éticamente aceptable que ningún profesional, psiquiatra o psicólogo oferte un tratamiento para curar la enfermedad. Así lo asumieron la Asociación Psiquiátrica Americana desde el año 2000 y la Asociación Psicológica Americana desde el año 2009. El hecho anterior, el que no se cure la homosexualidad, es sencillamente porque no hay nada que curar, no es una enfermedad.
De hecho, no responde a ninguna definición aceptada de lo que se considera una enfermedad, y así lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud desde el año 1993. No hay ninguna patología en la homosexualidad. No evoluciona con el tiempo, ni se agrava la enfermedad, ni mejora la homosexualidad. Hemos concluido la presentación de evidencias y argumentos sobre la homosexualidad. Aunque la vía indicada por la teoría neuroendocrina parece ser el tronco fundamental del origen de la homosexualidad, existen otras posibilidades que pueden explicar otros casos de homosexualidad. La teoría inmunomaternal, por ejemplo, es la propuesta para explicar el efecto FBO que describimos en su momento y que la hemos comentado hace un rato. La teoría de la inestabilidad del desarrollo es una idea vaga que simplemente sugiere que la homosexualidad surge porque durante el desarrollo embrionario se producen desequilibrios internos que no es capaz de compensar el feto. Finalmente, hay una teoría epigenética que es todavía un mero esbozo de idea de trabajo, que sugiere que puede haber una implicación de mecanismos epigenéticos en el origen de algunos casos de homosexualidad. El único avance notorio en esta teoría es la elaboración de un modelo matemático que se ajusta bien a la realidad.